Buenas tardes, profesor Dorian. Mi nombre es Paula Alexandra Terán Portilla. Estudio licenciatura en educación infantil y estoy en segundo semestre. La primera pregunta es, ¿qué es el análisis comportamental? Primero quiero empezar definiendo qué es un comportamiento. Un comportamiento es lo que una persona hace. Cualquier actividad que una persona realice será un comportamiento. Y un comportamiento psicológico será definido como toda interacción aprendida entre el individuo y su medio que lo rodea. De acuerdo con esto, debemos tener claro que todas y cada una de las actividades que forman un comportamiento pueden ser analizadas. Y estas se las llama habilidades, que a su vez estas habilidades se integran en unas respuestas. Es así que el comportamiento se lo considera de tres formas, pero cada forma en niveles diferentes como son estos: aptitud genérica, competencia específica y habilidad y sus respuestas particulares. Un ejemplo de ello es el siguiente: ¿qué competencia de la actividad de estudiar le interesa enseñar en el grado preescolar? A mí me interesaría enseñar la competencia escribir. Es decir, que como aptitud podríamos decir que los niños escriban. Como competencia será que los niños escriban las vocales. Y como habilidad será que los niños cojan el lápiz, posen los ojos sobre el papel y que los niños escriban vocal por vocal. Ahora bien, para realizar un análisis de un segmento de comportamiento, necesitamos identificar tres elementos. Primero es qué es lo que ocurre inmediatamente antes del comportamiento, y este se lo conoce como la situación estímulo. El segundo elemento es identificar cuál es el comportamiento específico. Y el tercer elemento es identificar qué es lo que ocurre después del comportamiento, y este se le conoce como una consecuencia. La consecuencia es un efecto o un resultado, y a su vez la consecuencia de un comportamiento constituye la siguiente situación estímulo. Un segmento o episodio comportamental es lo que sucede después de una situación estímulo, un comportamiento y una consecuencia. ¿Qué es un procedimiento de reforzamiento? Es la pregunta número 2. Primero que todo, para analizar un comportamiento necesitamos conocer lo que ocurre antes del comportamiento, es decir, la situación estímulo, y también conocer lo que ocurre después del comportamiento. Es por ello que los eventos que ocurren después del comportamiento se los conoce como reforzadores, pero solo si las consecuencias son positivas para el individuo. Estas consecuencias positivas, cada vez que ocurren, tienen lo que llamamos como un efecto hacia adelante, porque si la persona se encuentra en una situación muy parecida, será posible que se comporte como lo hizo en la ocasión anterior por las consecuencias positivas que esta persona obtuvo. Un reforzamiento es como un elogio, y este debe ocurrir después del comportamiento y no antes del comportamiento.
Las reglas básicas para utilizar un procedimiento de comportamiento son que el reforzar en forma continua o seguida, y a esta regla se la conoce como reforzamiento continuo. La segunda regla es que a medida que el alumno vaya teniendo mejor dominio de algún tema en un salón de clase, en la misma medida se debe espaciar el reforzamiento. Es decir, que a veces se le otorgue el reforzamiento y a veces no. Y a este se le conoce como reforzamiento intermitente. El efecto de reforzamiento será mayor mientras sea dado en forma más rápida o inmediata. Por ejemplo, en el preescolar, el efecto positivo será mayor si lo reforzamos inmediatamente después de que suceda. La tercera pregunta es la relación entre procesos de reforzamiento y el análisis comportamental. La relación que existe entre los procesos de reforzamiento y el análisis comportamental es que para poder realizar un procedimiento de reforzamiento necesitamos analizar un comportamiento. O sea que necesitamos conocer lo que ocurre antes del comportamiento. Y ya dijimos que este se lo conoce como la situación estímulo, y también debemos interpretar cuál es el comportamiento en sí. Y por último, debemos saber qué ocurre después del comportamiento, o sea, la consecuencia. Y si la consecuencia es positiva, este será un reforzador. Algunos ejemplos del análisis comportamental son los siguientes. El primer ejemplo es: la profesora está explicando a sus alumnos el nombre de algunos animales domésticos, pero la profesora es interrumpida por Camilo, quien le dice a la profesora que en su casa tiene 3 gaticos, los cuales son animales domésticos. Luego de que Camilo termina de decir esto, la profesora le dice que antes de hablar se debe levantar la mano y pedir la palabra. Para este caso, la situación estímulo será: la profesora explica el nombre de algunos animales domésticos. El comportamiento será que Camilo interrumpe a la profesora para decir que en su casa tiene 3 gaticos, y la consecuencia será que la profesora le dice a Camilo que antes de hablar se debe levantar la mano y pedir la palabra. Para este caso, otra consecuencia podría haber sido que la profesora le haya preguntado a Camilo cuál es el nombre de sus gatos. Como segundo ejemplo, el profesor sale del salón de clase para atender una llamada, pero cuando el profesor sale del salón, todos los alumnos se levantan de sus asientos. Inmediatamente, cuando los alumnos ven llegar al profesor, todos se sientan en sus asientos y la profesora les pide que continúen resolviendo la actividad que les había dejado. Para este caso, la situación estímulo es que el profesor sale del salón de clase. El comportamiento: los estudiantes se levantan de sus asientos, y la consecuencia, cuando ven al profesor entrar al salón, inmediatamente los alumnos se sientan en sus asientos. Esta también será una situación estímulo, porque el comportamiento después será: el profesor les pide a los estudiantes que continúen con su actividad, y la consecuencia es que los estudiantes sí continúan con su actividad. Como tercer ejemplo, Martina, la profesora, está explicando a Juanito una de las figuras geométricas, que es el círculo. Martina pide a Juanito que dibuje un círculo en su cuaderno. Juanito saca su cuaderno y dibuja un círculo.
La situación estímulo es que Martina, la profesora, le pide a Juanito que dibuje un círculo en su cuaderno. El comportamiento es que Juanito saca su cuaderno y dibuja el círculo. Y la consecuencia es que Juanito reconoce y ya sabe dibujar un círculo. Algunos ejemplos de procedimientos de reforzamiento son los siguientes. El primer ejemplo, la clase está por terminar y la profesora le pide a Samuel que guarde todos los juguetes en la caja de juguetes. Samuel hace caso a la profesora y guarda todos los juguetes en la caja de juguetes. Inmediatamente, al ver esto, la profesora le dice a Samuel: Samuel, has guardado todos los juguetes, has hecho un gran trabajo. Esto quiere decir que si se presenta una situación similar, Samuel responderá de la misma manera o hará caso a lo que su profesora le solicite. El segundo ejemplo es que Samantha y Alejandro están discutiendo porque Alejandro dice que Samantha tomó su lápiz sin permiso. La profesora, al ver esta situación, le pregunta a Samantha si es verdad que tomó el lápiz de Alejandro y ella dice que no. La profesora le pide a Alejandro que busque dentro de su bolso. Alejandro busca dentro de su bolso y efectivamente encuentra su lápiz. La profesora le pide a Alejandro que se disculpe con Samantha y Alejandro se disculpa con ella. La profesora le dice a Alejandro: muy bien hecho, Alejandro, todos cometemos errores, pero lo importante es saber disculparnos. Esto quiere decir que si se presenta una situación similar, Alejandro muy posiblemente pedirá disculpas sin ningún problema. Y el tercer ejemplo, en el salón de clase todos los estudiantes terminaron su trabajo y salieron a la cancha a jugar, menos Pablito. Pablito le pide a la profesora que lo deje salir a jugar a la cancha, pero la profesora le responde que primero debe terminar su trabajo y que después podrá salir a jugar. Pablito dice que sí y se dispone a terminar su trabajo. Cuando termina, le comenta a la profesora y la profesora le dice: muy bien, Pablito, ahora ya puedes salir a jugar. En este ejemplo, esto quiere decir que para la próxima vez, cuando Pablito quiera salir a jugar, primero terminará su trabajo. Gracias.